a mirar un poquito el cronograma. Esta semana estaríamos terminando el práctico 3, que es con el que vamos a cerrar previo a hacer la autoevaluación integradora de los 3 primeros prácticos. Si bien no hemos modificado la fecha del 7 como evaluación, como autoevaluación, por ahora estaríamos llegando bien a nuestro entender en cómo van resolviendo prácticos. Hoy nos vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a hacer como primer ejercicio, un ejercicio económico, que lo va a explicar Miguel. Luego vamos a hacer un ejercicio de función inversa completo. Luego voy a hacer uno yo también de función inversa, función especial, que es la llamada función homográfica. Y para terminar vamos a hacer la introducción a cónicas, que es el único tema que nos queda pendiente para poder terminar este práctico. Así que bueno, habiendo más o menos presentado la organización de hoy, mientras ustedes ven en el chat los ejercicios que tienen dudas, y luego de eso vamos a ir a las dudas que tienen. Dejo de compartir. Bueno, la palabra, ¿cómo están? Buenas tardes. Como les dijo Marta, vamos a trabajar un poquito o recuperar algunas cuestiones desde el punto de vista de la parte de los contenidos aplicados a la ciencia económica. La semana pasada, cuando trabajábamos el cierre del práctico número 2, un poco les contaba los ejercicios de oferta y demanda, cuando nos piden hallar los equilibrios, cómo trabajar para determinar cuándo estamos en presencia de oferta, cuánto en presencia de la demanda, pero siempre, o en ese momento, eran funciones de tipo lineal. Lo cierto es que no solo podemos encontrarlo con funciones de tipo lineal, tanto para la oferta como para la demanda, y la idea de hoy entonces era ampliar un poquito el análisis, incorporar otro tipo de expresiones, ¿sí? Y ver qué nos sucede, ¿sí? En el práctico 3, específicamente el ejercicio, tienen varios grados ahí. Me centré en el 12 y tomé el 12A como para tomar un ejercicio y poder planteárselos y poder contarles un poco sobre el tema. Recuerden que cuando nosotros tomamos una curva de oferta y una demanda y las graficamos, siempre lo hacemos o nos interesa analizarlo o tiene sentido desde el punto de vista económico analizarlo en el primer cuadrante del gráfico, ¿sí? Es decir, que aquellos valores que no forman parte de los X y las Y positivos, en este caso precios y cantidades positivos, no nos van a ser interesantes de analizar desde el punto de vista económico. Habíamos dicho que el mercado era el ámbito que ejercen, el ámbito físico-virtual ahora, donde ejercen sus fuerzas oferentes y demandantes. Es decir, que si nosotros, dada una función de demanda y una función de oferta, logramos hallar un equilibrio, quiere decir que ese mercado ha encontrado un precio y una cantidad para la cual tanto los oferentes como los demandantes están en una situación de satisfacción, si se quiere decir de alguna manera, es decir, han alcanzado el equilibrio. Yo no sé si alguien tiene el micrófono abierto, pero escucho constantemente un movimiento de hoja y demás. Así que les pido, si alguno lo tiene abierto el micrófono, que lo pueda silenciar. Gracias. Bien, decía entonces que una vez que uno trabaja con ambas funciones y encuentra ese equilibrio, tanto oferentes como demandantes, digamos, estarían en una situación de equilibrio. Podemos tener situaciones donde, por ejemplo, el precio está por encima de ese equilibrio o por debajo. Ustedes seguramente en economía habrán trabajado el tema del excedente del consumidor y el productor. Cuando nosotros avancemos un poco en la materia y ya estemos trabajando el tema integrales, vamos a recuperar esos conceptos y los vamos a trabajar con el tema integrales. Pero bueno, centrándonos en el ejercicio 12A, para no demorarnos mucho más,
tenemos un sistema ahí que nos plantea que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, ¿sí? Y ya acá nos dan las expresiones de demanda y de oferta, nos dicen cuáles son. No obstante eso, recuerden la orientación que yo les di la semana pasada, que en general, ¿sí?, las funciones de demanda tienen pendiente negativa, mientras que las funciones de oferta vienen acompañadas de la variable por una pendiente positiva. Eso puede ser una ayuda a la hora de identificar cuál es la demanda y cuál es la oferta. Entonces, en el ejercicio este nos pedían hallar el punto de equilibrio y dar la interpretación económica, que eso es lo que acabamos de hacer recién cuando hablamos del equilibrio del mercado. Es decir, analíticamente, ¿qué tengo que hacer yo? Igualar las dos expresiones. ¿Sí? Acá yo ya lo fui adelantando en la pizarra esta digital y tomé las dos expresiones de demanda y oferta, dada la condición, igualé las dos expresiones. Despejo algunos de los términos e igualo a 0, ¿sí? Fíjense que esta es una expresión muy sencilla, es una cuadrática, donde nos va a terminar quedando menos 2 precio cuadrado, menos 2p más 12, después de que este 2p pase restando este término y el 1 pase sumando. Como es una expresión cuadrática, lo que tengo que hacer es, a partir de la fórmula de Bhaskara, encontrar las raíces. Yo acá puse la parte resolutiva, me va a quedar una raíz x igual a menos 3 y la otra raíz x igual a 2. Es decir, precio menos 3 o precio 2. ¿Cuál creen que de esos dos me va a resultar útil? ¿Sí? Si pensaron que el positivo, están en lo correcto porque es lo primero que aclaré. Dije, tengamos en cuenta que para los ejercicios económicos nos interesa trabajar con los valores positivos de ambas variables. Por lo tanto, este valor 2 es el que se transforma en el precio de equilibrio. Encontré mi precio de equilibrio. Ahora bien, ¿qué debo hacer para encontrar la cantidad de equilibrio? Tengo que volver a las expresiones, a cualquiera de las dos, la demanda y la oferta. Ustedes háganlo si quieren después para corroborar. Yo tomé la función lineal, la de oferta, y reemplacé el valor del precio, que era 2, ¿sí?, en la expresión, menos 1 más 2 por 2, acá está cómo quedaría desarrollada, y eso me da que la cantidad de equilibrio es 3. Es decir, que el precio de equilibrio es 2 y la cantidad de equilibrio es 3. No sé si están haciendo alguna consulta. Siento que si alguno de los colegas quiere intervenir y me dice si hay alguna pregunta. Por ahora no, Miguel. Todo bien. Bueno, bien. Entonces, si bien el ejercicio creo que nos lo pedía, yo consideré interesante poder graficar, ¿sí?, usando el GeoGebra, poder graficar ambas expresiones, ¿sí?, tanto la demanda como la oferta, ¿sí? Ahí están las dos expresiones. Sé que tanto la demanda como la oferta, yo tomé el recaudo, si estuviéramos en el GeoGebra, lo podríamos plantear de definirlo en valores positivos, porque la función que es cuadrática, ¿sí?, continuaba para el cuadrante, sería el segundo cuadrante, y lo mismo para el cuarto, y lo mismo la recta, ¿sí? No obstante, yo solamente fíjense que me centré en el cuadrante positivo. Y bueno, acá como podemos ver, en el punto A, este sería el punto de donde estamos en equilibrio, que tiene como coordenadas precio 3 y la cantidad de 2, ¿sí? Esto por un lado. El otro ejercicio que me parecía interesante, no sé si hay dudas de esto, sobre todo los chicos por ahí que son de madre, que por ahí no han tenido economía, aunque por ahí parezca sencillo, los que están entre Leo porque lo han visto, por ahí los chicos de Madrid que no han visto economía, les puede costar un poquito más. Bien, y el otro ejercicio que me parecía interesante trabajar, por lo menos avanzando un poco, significarles, era el 22b, también nos dan un sistema de ecuaciones, y acá sí nos dicen, dígame cuál es la demanda, cuál es la oferta, ¿sí?, hallar precio y cantidad de equilibrio, y después hacer la verificación gráfica. Tenemos la expresión precio igual a cantidad más 40, ¿sí?, y la que aparentemente podría complicarnos es esta expresión. Se los comparto porque
puede pasarles en un examen que les dé un ejercicio de este tipo. Entonces uno dice, no, tienen todos pendiente positiva. No me sirve la ayuda que nos dijeron en clase, porque si los dos tienen pendiente positiva, pareciera ser que ambos son. Sin embargo, si yo trabajo un poquito la expresión precio sobre 10 más cantidad sobre 50 igual a 1, eso es lo que hice acá, pasé cantidad sobre 50 restando y el 10 que estaba viendo lo pasé multiplicando, y acá hice distributiva. Fíjense que acá aparece que precio es igual a 10 menos cantidad sobre 5. Es decir, que acá yo puedo transformar esta expresión que tenía acá en una función de tipo lineal. Acá puedo ver claramente la pendiente negativa, ¿sí? Y esta tiene la pendiente positiva. Bien. Después les dejo para ustedes, que hagan la parte de encontrar habría que igualar esta expresión con esta para encontrar el equilibrio. Y les va a pasar algo. Y yo acá grafiqué para que podamos ver. La recta roja o naranja, precio igual a cantidad más 40, pareciera ser la función de oferta, tal como nosotros definimos, ¿sí? Acá. Y la función precio igual a 10 menos cantidad sobre 5, que es esta azul, que está por acá abajo, ¿sí? Es la función de demanda. Ahora fíjense qué situación se nos presenta. Lo dejé ex propósito. Yo acá tendría que haber tomado valores desde acá, desde 0, ¿sí? Los positivos, tanto para la oferta como para la demanda. Pero ¿qué pasa si hago eso? No tengo un equilibrio posible, ¿sí? Desde el punto de vista económico, porque las funciones no se cruzan, no se intersecan. Fíjense en dónde se intersecan, en valores, ¿sí? Un valor negativo para las cantidades. Por eso sería 15, pero la cantidad es 25. Cuando ustedes resuelvan el ejercicio, desde el punto de vista analítico, cuando quieran encontrar precio y cantidad de equilibrio, no van a encontrar un valor que económicamente no tiene significado, no nos representa un equilibrio, ¿sí? Simplemente nos va a servir desde el punto de vista matemático porque encontramos un valor, pero desde el punto de vista económico no hay un equilibrio posible porque la demanda y la oferta no se intersecan en ningún punto durante el primer cuadrante. Y esto hay que estar atento porque nos puede pasar ante un planteo enunciado, algún ejercicio, que suceda esto. Es decir, en este ejercicio pueden sacar dos conclusiones. Primero, que puede no haber un equilibrio entre oferta y demanda. Y segundo, cómo determinar la función de demanda si me dan una expresión de este tipo, ¿sí? A partir de hacer un despeje. ¿Ok? ¿Se suda? ¿Sí? Lucrecia consulta, te leo la consulta de Lucrecia. Cuando dice dar la interpretación económica correspondiente, ¿significa que hay que graficar? Se refiere, entiendo, al punto de equilibrio, ¿sí? O sea, claro, no. ¿cuál es la interpretación económica? La interpretación de este punto de equilibrio es lo que yo dije. Cuando nosotros analizamos un mercado donde interactúan la oferta y la demanda, que encontremos un punto de equilibrio como en el ejercicio 12A y que no sucede, como mostré recién, en este ejercicio que es el 22B, ¿sí? Que haya equilibrio significa que los oferentes, ¿sí? Y los demandantes han encontrado una igualdad, un equilibrio, un punto con una determinada coordenada. En este caso, precio de equilibrio 3, cantidad de equilibrio 2. Quiere decir que en ese punto están saciados ambos, tanto oferentes como demandantes. Encontraron un equilibrio. Ese es el equilibrio económico. Si yo buscara un precio por encima, por ejemplo, 4, ¿qué pasaría si yo tomo un precio 4? Los oferentes, fíjense acá en este gráfico, no sé si lo alcanzan a ver o amplío un poquito más, ¿sí? Los oferentes a un precio de 4 están dispuestos a ofrecer al mercado aproximadamente 2,5 unidades de producto. ¿Y cuánto están dispuestos a demandar a ese precio de 4 los consumidores? Menos de 2. Eso quiere decir que hay un exceso de oferta. Se ofrece 2,5 a este precio, pero se está demandando menos de 2 unidades. Por eso, si se da una situación de este tipo, ¿qué va a pasar? Hay una puja porque los oferentes, al tener exceso de oferta,
quieren colocar sus productos en el mercado y eso hace a que empiecen a disputarse entre ellos, ¿sí? Las unidades que se quieren adquirir los consumidores, y eso va a tender a que el precio baje a un precio de equilibrio nuevamente en 3. Por supuesto que si el precio fuera menor como 2, la situación es a la inversa, sería un exceso de demanda, se demanda más de lo que se ofrece, por lo tanto los que se van a pelear, entre comillas, son los consumidores para tratar de lograr un equilibrio, alcanzar un equilibrio, porque al haber menos unidades, por ejemplo ahora, barbijo, alcohol en gel, ¿qué hacemos todos? Nos desesperamos, vamos al mercado y queremos comprar, y no hay cantidad para todos. Por eso es que el precio sube hasta que encuentra nuevamente un equilibrio, donde oferente y demandantes están en una situación, digamos, donde ambos se encuentran, se dice saciados, tiene término, que digamos que el mercado está en una situación donde no hay ninguna situación que perturbe. Miguel, ¿Es eso? ¿Sí? Maxi Aguilar consulta, ¿con qué criterio en el punto 22b definiste cuál es oferta y cuál es la demanda? ¿Cómo lo pudiste deducir? Yo les dije en la clase pasada que generalmente la que tiene pendiente positiva tiende a ser la función de oferta y la que tiene pendiente negativa normalmente es la función de demanda. Pero si ya va este enunciado que me dieron a mí, yo tengo precio igual a cantidad más 40, parecía ser que está la oferta. Y si miro acá, también hay un signo más acompañando la cantidad. Entonces, confundirme. ¿Qué hice yo? De esta expresión que está acá abajo, fíjense que acá lo trabajé, despejé precio, de tal manera que me quedó la expresión 10 menos cantidad sobre 5. Ahí aparece el signo menos. Por lo tanto, esta expresión es la demanda y esta es la de oferta. Y ahora puedo asegurarlo. Si no termino de estar seguro, porque puedo ya estar dudando, fijo, es lo mejor para que se pueda hacer. Acá, perdón. Que es lo que yo hice. ¿Sí? Ahí está precio igual a 40, Q más 40 y precio igual a 10 menos Q sobre 5. Ahí veo que es creciente, por lo tanto es la oferta. Esta es decreciente, es decir, tiene pendiente negativa, es la demanda. Ahí entendió, Miguel, Maxi. Bien. Suficiente, creo, de mi parte. No sé si hay alguna duda más. Por ahora no han escrito. En todo caso, si alguien escribe, te volvemos a habilitar. Dejo de compartir por ahora. Bien. ¿Sabrina? Sí, acá estoy. Bien. Vamos a continuar ahora con Sabrina, que va a desarrollar un ejercicio de función inversa, en el cual por ahí este tema es muy importante. En el práctico 3 es uno de los más importantes, lo cual yo les pido que presten atención y nos vayan transmitiendo las dudas en el chat. Así vamos tomando nota y les vamos dando la palabra. Bien. Es el ejercicio que elegí es el 21F para realizar. Si bien vi que en el chat habían pedido el D, es muy similar ya que las funciones exponenciales y las logarítmicas son inversas, entonces creo que con el 21F van a poder hacer el D. Igualmente, en el aula, apuntes y el material disponible, hay un video donde encontramos la función inversa de una función exponencial. Si no me equivoco, es el ejercicio, o es el mismo o es uno muy similar. ¿Se ve lo que estoy compartiendo ya en Aedru? Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, en el ejercicio 21, en general en el 21, nos piden que nos dan una función y nos piden que hallemos, si es posible, la inversa, que después grafiquemos la función y la inversa en un solo par de ejes, que indiquemos cuál es el dominio y la imagen de ambas funciones y hacer una composición. Vamos a tratar de hacer el ejemplo completo, el ejercicio completo. Yo voy a ir explicando y si tienen alguna duda sobre algún paso, o ya están casi todos hechos, avisan en el chat. Bien, la función entonces era logaritmo en base 3 de 3 menos x más 1. ¿Sí? Es una función, lo primero tenemos que indicar
que si es o no inyectiva para saber si podemos o no hallar la inversa. En caso de que no sea inyectiva, vamos a tener que restringir el dominio. Por eso, entre paréntesis, acá en el primer enunciado dice, en caso de ser necesario, restringiendo el dominio. Entonces, es una función logarítmica. Para determinar si es inyectiva, lo mejor que podemos hacer es tratar de recordar o traer a la mente, que después lo vamos a graficar, es la gráfica del logaritmo, la gráfica de un logaritmo, y tratar de mentalmente hacer una línea horizontal, como veníamos haciendo, para determinar cuando teníamos una gráfica, cuando una función era inyectiva, y si cortaban, siempre corta en un solo punto, entonces es inyectiva. Si en alguna de esas rectas horizontales cortan un punto, cortan 2 puntos, entonces no es inyectiva. Si recordamos, yo no lo voy a graficar, voy a hacer como un dibujo mental acá en la computadora, no sé si lo alcanzan a ver. La función logarítmica tiene esta forma, por lo que es inyectiva. Entonces, una vez que determinamos que es inyectiva y que no necesitamos restringir el dominio, lo primero que hay que hacer es despejar X. Entonces, acá la primera duda que nos va a surgir es cómo despejamos X si la tenemos dentro del argumento del logaritmo. Para eso lo que podemos hacer es aplicar la propiedad, la definición del logaritmo. La definición del logaritmo, perdón, disculpen que primero tenía que pasar el 1 a la izquierda del igual. Una vez que pasamos el 1, como menos 1 a la izquierda del igual, ahí sí podemos aplicar la propiedad del logaritmo. La definición del logaritmo dice que la base, que es 3, elevada al resultado, que es x menos 1, es igual al argumento del logaritmo, ¿sí? Entonces así logramos despejar la x de dentro del argumento, ahora pasa a estar afuera, porque ahora podemos quitar estos paréntesis donde solo tenemos resta, sacamos los paréntesis y luego podemos pasar, para que nos quede x positiva, la x al lado izquierdo del igual, y pasar el 3 elevado a la y menos 1 a la derecha del igual. Una vez que hacemos eso, despejamos x, lo que tenemos que hacer es un intercambio de variables. Intercambiamos la variable x por la variable y ahí determinamos ya la función inversa. ¿Hasta acá hay alguna duda de cómo se encuentra la función inversa de f? Por ahora no escribieron nada. ¿No? Bien, entonces una vez que tenemos ya la función y su inversa, vamos a intentar graficarla en el mismo par de ejes. Yo para eso, acá las escribí de nuevo, la función y su función inversa. Y vamos a intentar graficar la función logaritmo utilizando corrimientos y reflexiones. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tenemos como función elemental el logaritmo, ¿sí? Entonces tendríamos que graficar una función logaritmo en base 3, ¿sí? ¿Recuerdan? La función logaritmo tenía esta forma. A ver si la puedo... Pasaba por 1. Un segundito, vamos a agrandar un poquito. Pasaba por 1, ¿sí? Y después, para 3, que es la base, era 1. Entonces, tenemos este otro punto y podemos tratar de unir los dos puntos. Más o menos de esta forma. ¿Sí? Me quedó media rara la última parte, pero... Bien. Es esa función, pero tiene corrimientos. Tiene un corrimiento, después de aplicar la función tenemos un corrimiento 1, cada una le sumamos una unidad, entonces tenemos un corrimiento vertical de una unidad hacia arriba. Y acá yo hice, no sé si ven, de la primera forma que expresé la función a la siguiente, saqué un factor común, x acá, perdón, un factor común dentro del argumento para poder graficarla, ¿sí? Al sacar yo factor común me queda el menos afuera, ¿sí? Y a x le resto 3. Entonces ahí encuentro el corrimiento horizontal, que son 3 unidades a la derecha. Y como me queda un menos acá, ¿sí? Está muy grueso el lápiz. Sí. Está muy grueso el lápiz con el que ahí estás marcando los corrimientos. Si podés cambiarlo. Para el gráfico estuvo bien.
Y ya que Dame un tenemos segundito, abierto a el ver. blog, ahí Lara, ¿Sí? mientras vos haces eso, pregunta, la notación de una función inversa es f a la menos 1. Así se denota Sí. cuando hablamos de función inversa. La función inversa de f la vamos a anotar f a la menos 1. La función inversa de g a la menos 1, ¿sí? Porque Lara preguntaba si era un menos 1 o menos 4. No sé, supongo que será eso a lo que se refiere. Bueno, ahí estamos entonces. Voy a volver a subir. Listo. Entonces, a ver ahí, con un poquito menos de grosor. Ahí, logaritmo en base 3. Sí, Esa es la función de x. Esa es la función elemental que vamos a graficar. Que es la forma, o sea, es la que grafiqué acá. ¿Sí? Hay 3 puntos característicos para esta, para todas las logarítmicas que se escriben, se dibujan más o menos parecidas. Todas pasan por 1, por 1 de x, 0 de y, todas. Después, para la base, todas son 1, o sea, en este caso 3 es la base, ahí es 1. Y después también tenemos el punto 1/3, ¿sí? En el que va a pasar por menos 1. Entonces yo uno esos otros puntos y ya sé que esa es la gráfica de la función logaritmo. Pero bueno, como teníamos acá, le estábamos sumando más 1, entonces tenemos un corrimiento vertical. Ahí una unidad para arriba. ¿Se ve? O lo que es lo mismo, yo lo dejé acá, lo tengo preparado para correrlo a donde sea necesario. El eje auxiliar va a estar en 1. ¿Sí? Mi eje X se corre a 1. Y después tenemos que determinar si hay corrimientos en el eje Y, o sea, horizontales. Para eso yo lo que hice fue sacar factor común dentro del argumento, el menos, ¿sí? Porque nosotros acostumbramos a ver siempre esta expresión así, x más menos 3, en este caso, o más a, vamos a ponerle para que sea más genérico. Cuando tenemos más menos, nosotros sabemos que si tenemos más, corremos hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, si tenemos menos, corremos hacia la derecha. Entonces, como no lo teníamos expresado así, teníamos el menos delante de la x, ¿sí? Lo que hacemos es sacar factor común menos 1 y nos queda de esta forma escrito. Menos, paréntesis, x menos 3. Entonces ahí podemos determinar que el corrimiento horizontal es 3 a la derecha. Y al tener un menos acá, antes de aplicar la función, vamos a tener una reflexión horizontal, ¿sí? Lo que teníamos, o sea, si la función tenía esta forma, ahora va a tener esta forma, ¿sí? Se refleja, bueno, no está muy bien graficada, pero se refleja con respecto al eje Y. Me olvidé de también, acá que ya determiné que 3 es el corrimiento del eje auxiliar Y', lo voy a pasar también. 3, ahí estaría más o menos. Bien, entonces voy a graficar esta misma función, ¿sí? La voy a graficar ahora con respecto a este eje, a ver si puedo borrar la anterior. La voy a graficar respecto del par de ejes rojo, ahora, ¿sí? Este va a ser mi 1. Ay, quedó transparente. Este va a ser mi 1, mi 2, mi 3, en 3 va a ser 1, y les dije que en 1/3 va a ser menos 1, entonces esta sería sin la reflexión, la función, y con la reflexión va a ser algo así. No sé si... Bueno, la última parte no. ¿Se ve? ¿Bien ahí? Bien. Esta la borro porque era solamente a los efectos de encontrar la función original, la función final.
¿Se ve cómo entonces quedó F? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sabri, quedó Sí, bien. Sabri. Estaban haciendo. Bien, pensé que me había ido. No, sí, Sí. te asusta. Noelia Sí. preguntaba si los vientos son el punto donde se hace cero. Sería el punto donde se hace cero el corrimiento horizontal. Claro. Ujú. No sé Y cómo. después, Ay, esperen, que acá no puse. sí, yo le iba a contestar La lo mismo reflexión por en el foro. Preguntaban, a ver, ay, se me Sí. fue el chat, ahora. ¿Por qué se refleja así? ¿Por qué la reflexión, cuando querés graficar, La es reflexión es horizontal y cuando el menos está antes de que apliquemos la función elemental. Si estuviera afuera, después de que aplicamos la función elemental, la reflexión va a ser con respecto al eje X, va a ser una reflexión vertical, que es lo que pasa acá con la función inversa. Si quieren lo vemos con la función inversa ahora. Cuando analizamos la función inversa, vemos, ¿sí?, que la función elemental es 3 a la X. ¿Sí? Es una exponencial. Tiene acá, si antes de que aplicamos la función le sumamos o le restamos, eso nos indica corrimiento vertical. En este caso, corrimiento vertical, 3 unidades hacia arriba. Después de aplicar la función, tenemos aquí adentro, a X le restamos 1, entonces tenemos corrimiento horizontal, 1 unidad a la derecha. Y acá, antes de aplicar la función elemental, antes de calcular el 3 a la X, acá hay un menos, entonces ahí la reflexión, en vez de ser horizontal, es vertical. ¿Se entiende? ¿Algo para agregar? Por ahora creo que entendieron, No, Sabri. sí. Bien. Eso Estela no lo voy hizo a una graficar. aclaración también en el chat. Ah, bien. Sí, claro, dice. Ahora a ver si puedo compartir. ¿Dejé de compartir ya? Un segundo. Sí, Y voy a ver Sabri, si puedo Sí, compartir. dejaste de compartir. GeoGebra. Ahí está la gráfica de las dos funciones en GeoGebra, ¿sí? Para que se vea mejor. La azul es la del logaritmo que acabamos de ver. Y la roja es la de la inversa, la exponencial, ¿sí? Que vieron que si nosotros tuviéramos una función exponencial sin signo negativo, antes la exponencial iría desde cero, se iría elevando hasta más infinito. Como tiene un signo menos, se invierte. Se refleja respecto de un eje horizontal. Después otra cosa que quería mostrar acá en la gráfica es la recta y igual a X, que es la recta con respecto a la cual la función y su inversa son, ¿cómo se dice? Ahora se me escapó la palabra. Son simétricas, ¿sí? La función y la inversa son simétricas respecto del eje y igual a X. Así, la achico un poquitito para que se vea mejor. Bien, ¿alguna duda de esto? No lo quise seguir dibujando en el iDraw porque... ponelo de vuelta, Sabri. La corté. En GeoGebra. Sabri. Sí, poné de vuelta en ahí GeoGebra. la vuelvo a compartir. Sí. Zaira pregunta, pero ahí le pedí que aclare porque no le entiendo. Puso, no entendí por qué era vertical u horizontal. No sé a qué se refiere. A los si podés escribir, Zaira. A ver si... El anterior gráfico que hizo. Acá. Vamos acá. Tenemos logaritmo. Uy, tengo el lápiz muy grueso. Tengo logaritmo. Los me parece que eran los desplazamientos de las reflexiones, con base 3. verticales habías escrito.
Ahí lo pongo, ¿eh? Reflexiones son. Ah, bien. Si yo tengo esta función, ¿no? Si el menos está delante de la función, ¿sí? Y afecta a todo, la reflexión va a ser vertical, respecto de un eje horizontal, ¿sí? Si este es el... Uy, qué feo quedó. Sí. Sabri, ¿Estás graficando? ¿volviste al Sí, aire? ¿Estás en el aire? sí, Porque No, vemos la sí, otra perdón, ahí pantalla. vuelvo. Sí, porque no puedo escribir sobre GeoGebra. Un segundo. Claro, porque acá estoy compartiendo solamente una pestaña, no estoy compartiendo Sí, mi no estás pantalla. compartiendo Entonces, si yo pantalla. cambio, no cambia. Sí, Nos ahí va. quedamos con Un segundo. Perdón. La pestaña de... ¿Lo ven ahí? ahí estamos. Sí, se Bien, ve. acá lo volví a escribir. Por un lado, teníamos esto. Si yo dentro del argumento X le sumaba o le restaba un número, me movía el eje Y', ¿sí? Para la izquierda o para la derecha. Teníamos corrimiento horizontal. Después, si fuera de una vez que ya apliqué el logaritmo, voy a hacerlo todo de nuevo, ya paso. Le sumo o le resto un valor, C, por ejemplo, ahí la función se movía en forma vertical para arriba o para abajo. Hasta ahí se había entendido, ¿no es cierto? Parece que sí. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo a la función, le multiplico por -1 delante, a toda la función, ¿sí? La función logaritmo que tenía esta forma, ¿sí? Respecto del eje horizontal, ahora va a tener una forma, o sea, los valores positivos van a ser negativos y los negativos van a ser positivos, entonces se va a reflejar respecto de un eje horizontal. Tendría que ir haciendo las rayitas para que me quede el mismo color. Entonces, la que está con la línea continua sería la logarítmica y la que tiene línea tracitos sería la menos la logarítmica. ¿Se entiende? Se van a invertir los signos. La que tenía Sí, todo lo que era pusieron. negativo. Ahora sí pusieron. Todo lo que, bien. Ahora, si dentro, voy a poner otro color, si dentro del argumento nosotros multiplicamos por menos, ¿sí? ¿Se ve? En vez de en vez de una reflexión ser vertical, horizontal va a ser vertical, respecto de un eje vertical. Tendría que hacerlo por una recta. Entonces, la roja que está acá va a pasar a ser esta punteada de este lado. ¿Se ve? Está negro. Sí, Sabri. Esa es la diferencia. O sea, así se identifica. Si lo hago antes, a la multiplicación por -1, antes de aplicar logaritmo, reflexión respecto de un eje vertical. Y si hago después de aplicar logaritmo, reflexión respecto de un eje horizontal. Ahí dicen que sí. Se dejo para... Bien. Bueno, la gráfica no la vuelvo a hacer. Después No, yo quería que compartieras lo comparto lo todas de las GeoGebra. imágenes en GeoGebra. Sí. Quería que pusiera GeoGebra porque les quería, así como marcaste esos puntos, siempre está bueno para que se den cuenta para graficar. ¿Puedes compartir? Ahí está. ¿GeoGebra? Sí. Sí. Un segundo. Ahí está. Amplíate la escala un poquito, a ver. Quiero marcar puntos característicos. Si sabíamos que la función
la azul, que es otra función, pasa por ese punto que está de coordenadas, ahí el de coordenadas 2, casi 3, no sé, y 0 de i. La azul es la función. Sí, la función, este punto 2,5 pasadito, que yo no me puedo parar sobre el punto para saber cuál es la coordenada, ese, la inversa va a pasar, si ese punto tiene coordenadas 2,6 de i y 0 de x y 0 de y, la inversa va a pasar en 0 de y, en 0 de x y, que sería ese que puso Sabri, ¿sí? ¿Se entienden la idea que les quiero dar? Si ustedes ya grafican la función, va a haber puntos característicos que la inversa va a pasar por los puntos inversos, ¿no? Vamos a dar vuelta a las coordenadas. Si la coordenada x y, el otro es como que voy a tomar las coordenadas y x. Eso es por la reflexión. Por la reflexión, claro. ¿Sí? ¿Se entendió? Para tener puntos característicos y ya saber a priori por dónde va a pasar nuestra inversa. Lo mismo, Sabri, señala los puntos de la inversa, que es la función. La inversa la roja y la azul la función. En el 2 de i, fíjense, sucede lo mismo respecto de la inversa. Exacto. Claro, esa más exacta. Tiene coordenadas 0 de x y 2 en y, en cambio su inversa tiene 2 de x y 0 de y. Sí, son pautas para poder graficar correctamente. Bien. Bien. ¿Estamos? Bueno, sí. Sí. Dejo de compartir ese. ¿Sigo con...? Sí. ¿Sigo yo con la homográfica? ¿Tengo lo de composición o lo salto? Bueno, introducí la composición y después la homográfica. Yo me había olvidado, perdón, Sabri. Bien. Bien. Tenía para compartir acá. Bueno, de la gráfica podíamos obtener el dominio y la imagen, y si no, de la función, el dominio, teniendo en cuenta que el logaritmo tiene que tener un argumento positivo, 3 menos x tiene que ser positivo, por lo tanto todos los x tienen que ser menores a 3, lo que nos da un dominio de menos infinito hasta 3. La imagen de una logarítmica es todos los reales. Y como dijo Estela, el dominio el dominio de la función va a ser la imagen de la función inversa, por eso es que se da esa reflexión en los puntos de la gráfica. Y la imagen de la función inversa va a ser el dominio, se cruzan. Dominio de f es igual a la imagen de f menos 1, la imagen de f es igual al dominio de f menos 1, ¿sí? O de la inversa. Y otra cuestión importante es que cuando componemos una función y la inversa, como resultado nos tiene que dar x, ¿sí? Para saber que hallamos algebraicamente bien la inversa, lo que podemos hacer, que en este caso nos piden, en este punto es solicitado, y la composición. Una de las composiciones era la función y su inversa. Acá teníamos la función, ¿sí? Y para componer, donde tenemos x, debemos poner f a la menos 1. Después, bueno, podemos sacar los paréntesis acá, como son todas sumas y restas, teniendo en cuenta de aplicar este signo menos al 3 y al menos 3. Y después podemos cancelar 3 con menos 3, lo que nos queda el logaritmo en base 3 de 3 a la x menos 1 más 1. ¿Sí? Por propiedad de logaritmo esto pasa multiplicando de adelante el exponente. Y nos queda el logaritmo de 3. En base 3 es 1. Y por último nos queda entonces x menos 1 más 1, lo que nos da x. Y ahí podemos corroborar que hicimos bien las cuentas para hallar la función inversa.
¿Alguna otra Sabri, duda? Sí. Escucho como un ruido medio deja raro. ahí fija, sí, Sí, la deja fija esa composición. imagen. Me gustaría agregarles, chicos, esta propiedad que se da con la composición, la verificación de que f compuesta con f a la menos 1 o que f a la menos 1 compuesta con x, siempre que exista función inversa, es en el único caso que podemos asegurar que dé por resultado la recta idéntica x. Con lo cual, es una de las maneras analíticas de poder verificar que la inversa está bien hallada. No es necesario hallar las dos composiciones. Con hallar una, ¿sí?, se supone que va a estar verificada. La composición solamente permuta en este caso con la acción y su inversa. Es en el único caso que lo podemos asegurar. En otros casos no podemos asegurarnos que dé lo mismo, ¿sí? En este caso, cuando hallamos la inversa, sí. ¿Por qué no? Sabemos, obviamente, que no todas las funciones admiten inversa. Bien. Hola. Hay alguien que tiene el Hay micrófono micrófonos abierto. prendidos. Miguel, vos quedaste como moderador, si podés apagar, porque cuando a mí me saca la moderadora. Bueno, Me busco. parece que quedó, Miguel, vos quedaste, así que de última callanos a todos, en los botoncitos verticales nos callás a todos y después nosotros nos habilitamos. Bueno. Bueno, Sabri, Sí, se entendió. compartir pantalla. Listo. Bueno, voy a compartir pantalla para hacer una introducción a un ejercicio que aparece, que por allí les va a generar dudas, que es el ejercicio 20. El ejercicio 20 tiene que ver con un tipo de función que vamos a comenzar a utilizar, que es la llamada función homográfica. ¿Se visualiza? Sí, Marta. Bien, este tipo de funciones, como la que está enunciada acá, es un cociente de funciones, en particular cociente de funciones lineales. Fíjense que tanto en el numerador como en el denominador aparece solamente x elevada a la 1. Como bien dice acá, podemos tener A, C y D, números reales, y C y D no pueden ser ambos ceros, ¿sí? Este tipo de funciones es de la familia de la función elemental 1 sobre x, que es una hipérbola. Con lo cual, ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio que yo ya lo tengo adelantado en el pizarrón, esperemos que se vea, para poder hallar, vamos a dar todos los pasos para luego analizar si admite inversa y con la explicación que les dio Sabrina, dejarles toda la introducción y sugerencias para que lo puedan terminar gráficamente. Dejo de compartir. Y voy a ir ahora a enfocar para ver si se ve el pizarrón. Hola. No se ve el pizarrón todavía, Marta. Yo lo veía. Yo no lo veo. No te escuchamos, Marta. Me voy a ir de esta conexión y me voy a quedar con la del celular, así enfoca el pizarrón.
Hola, Marta. Todavía no se ve nada. Ahí veo. Ahora sí. A ver, Marta, probá a hablar a ver si te escuchamos. Sí, ¿Se me escucha? ahí, Perfecto, ahora Marta. sí. ¿En cuál me están viendo? En el que estoy, espero que se vea. ¿Se alcanza a ver Sí, se ve, se ve. lo que están en... Sí, hay que esforzarse un poquito por ahí. Hace foco y vuelve, pero Si no, voy a tratar con el celular, como hice hoy, Estela. bueno. Bien. ¿Ahora me ven en la otra? ¿Estela? No todavía, te estoy buscando. No todavía, te estoy buscando yo también. Conecto y entro entonces para poder hacerlo más rápido. Bueno, no está siendo tan sencillo. A ver si podemos ahí. Fíjense si hay alguna otra duda, Estela, y mientras entro. Sí, vos tranqui. Sí. Hagan consulta, chicos, si hay algún ejercicio, mientras Marta acomoda, vamos explicando. El 17. El 17 tiene que ver con cónicas. Ahora después que trabaje Marta, les muestro dónde encontramos apuntes, dónde está en el libro que hay en el aula y vemos si no, les hago una introducción, pero tienen que ver esos apuntes de cónicas. Está bien, lean el material de cónicas, ahí está todo. Yo porque cónicas me va a llevar tiempo para no puedo explicar un ejercicio porque tengo que hacer una introducción, así que esperemos un ratito, Marta, si hay algún otro de inversa, por ahí que no sé, que justo no sea cónica. Mientras les voy mostrando, a ver si puedo compartir. Si entran yo entré al libro, ¿se ve? Sí, Estela. Se ve. Estela. Miguel. Sí, Marta. Habían preguntado también el ejercicio 2, pero bueno, ahí ya se ve lo de Estela. Sí, el tema que me parece que Estela se nos fue. Estela, ¿estás?
Aparecía como desconectada. Parece que se Ahí se ve A ver, mi Marta. usuario. Sí, tu usuario se ve, lo que no se ve si está compartiendo. No, estoy con la cámara solamente encendida para ver si se ve el pizarrón, Miguel. Te estoy buscando, pero no, yo no te encuentro, Marta. Todavía no está, no comparte nada, pero está. Además de lo de cónica, chicos, mientras esperamos, si había alguna duda más sobre algún ejercicio, si quieren ir preguntando. Apa, empezaron a salir un montón. A ver qué agarro práctico. El 16 es de cónicas también. Se estaba agarrando el práctico para ver. Todo lo que sea cónica van a... También sí. Ah, el 13 es recíproca. Si la clase queda grabada, Milton. Bueno, entonces 13 no se puede, 16. ...19 también es cónica, por lo que estoy viendo. Hay unos ejercicios ahí de... Buena conexión ahora. Explique medio rapidito algo de... Ahí volví, chicos. Me quedé ¿Volviste, sin Estela? internet. Sí, estoy complicadísimo. Estoy en Sí. Madrid y se ve que se va. Les quería mostrar esto. En el libro de funciones, ahí se ve. Ah, no, esperen que no compartí. Esperen. Perdón. A ver. ¿Ahí se ve ahora? Ahora sí, Estela. Acá en el libro de funciones van a encontrar la parte de sección de cónicas y hay videitos para que ustedes vean qué y cuáles son las cónicas y secciones cónicas, por ejemplo, de circunferencia. Está bueno para que tengan una idea de qué son, que en realidad no funciones, sí, hay una curva que puede ser función, que es la y igual a x cuadrado. Las otras son curvas, por eso se llaman secciones cónicas, y aparecen a través de una intersección entre un cono y un plano, ¿sí? En función de cómo pongamos el plano, cómo intersectemos ese plano, es la sección cónica que nos va a devolver. Entonces, para que lean eso y, a ver, también está cónicas. Hay un resumen hecho también de cónicas que están en material. ¿Lo están viendo? No, me fui. No, A Estela. ver. Ahí voy. Compartir. A ver, ahí. Ahí, a ver. Ahora. Bien, En donde da una fórmula ahí se ve bien. general y donde está el resumen y lo que quería que vieran acá, que hay paso por paso cómo resolver a partir de una expresión que les van a dar general, encontrar la forma canónica para poder representar. Yo en unos ejercicios en el trabajo práctico 1, si mal no recuerdo, había de cuadrados. Yo expliqué cómo completar cuadrados, 1 o 2 ejercicios, en el cual les dije que lo íbamos a volver a usar cuando llegáramos a la parte de cónicas. Así que en la parte de cónica hay varios resueltos para dándonos una expresión, llegar a la expresión canónica para poder graficarla, ¿sí? Estos resueltos paso por paso, hay unos cuantos, los quería mostrar para que vean en dónde, que están todos en el aula, ¿sí? Ahí dejo de compartir y vuelvo.
Después ahora, cuando termine Marta, explico yo la diferencia entre, vi que había una consulta entre recíproca e inversa. Si querés, Marta, ¿ya estás lista? Estoy con la cámara, no sé si se alcanza a ver. Ah, sí, ahí te vemos. Ahí no. ¿Se ve muy mal el pizarrón? Es como que enfoca y se desenfoca. A ver, todavía no te veo. A ver. Ahí queda bien, Marta. Ahí ves cómo que se desenfoca. Bueno, yo no la voy a tocar más de manera tal de a ver si se puede entender. Bueno, sobre el resumen que tengo hecho, a ver si me pueden seguir. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Bien. Bueno, como decíamos en la introducción que les hice, las funciones homógrafas son cocientes entre dos funciones lineales particularmente y se denominan homográficas. En el ejercicio número 20, ¿sí?, que es al cual nos vamos a referir, tenemos este caso. Si analizamos para poder graficar y ver si existe la inversa, lo primero que vamos a analizar es el dominio de la función. Como es un cociente, vemos que en el denominador dice x menos 1, con lo cual el dominio son todos los reales menos el 1. ¿Sí? Ahora, la pregunta es cómo la graficamos. ¿Por qué? Porque así como está la función, no la podemos ver rápidamente como parte de alguna de las elementales conocidas. Este tipo de funciones llevan un desarrollo especial para poder llevarlas a su forma que yo las pueda reconocer. Entonces, lo que se hace, como vimos en el laboratorio, se dividen estos dos polinomios, porque no son polinomios de grado ambos. Entonces, acá hice la división, 2x más 1 dividido x menos 1. 2, ¿sí?, como cociente, por x, 2x, 2 por menos 2, hacemos la resta y me queda 1 menos 2, 3. De forma tal de que el numerador 2x más 1 igual a 2, que es el cociente, por el divisor, que es x menos 1, más 3, que es el resto. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Se escucha bien? Sí, se ve como medio desenfocado. Hoy a la mañana se veía mejor. Porque está bien. Como, no está derecha, está como media más torcidita. Pero. A ver si puedo. ¿Ahí? Ahí mejoró bastante, Marta. Bien. Entonces, decíamos que en la división de polinomios resulta ser que el numerador, que es 2x1, es igual a 2, que es el cociente, por el divisor x menos 1, más 3, que es el resto. De esta forma expreso el numerador como la suma de estos dos sumandos, ¿sí? Entonces, como mi objetivo es graficar este cociente, voy a esta igualdad dividirla a ambos términos por x menos 1. Y en el término de la derecha, como tengo dos sumandos, voy a distribuir el denominador y me va a quedar 2, porque 2 por x menos 1 sobre x menos 1 se va a ir x menos 1, me va a quedar 2, más 3 sobre x menos 1. De esa manera, la expresión que me dieron la puedo expresar como este resultado. Yo ordené los términos y lo escribí como 3 sobre x menos 1 más 2. Esta expresión, sí, ahora la puedo reconocer como familia de la función elemental 1 sobre x, que es conocida. ¿Se ve ahí arriba? Sí. Ahí. Lo que pasa, chicos, tengan paciencia, porque se enfoca y desenfoca. Es en función del grado de conectividad buena que tengamos, pero hay momentos que se ve clara. Traten de llevar en función de lo que Marta también va hablando. O, como decimos con Fabi, siempre tener una hoja y ir escribiendo al lado. Igual como va a quedar grabado,
después se va a ver mejor. Bien, entonces... Sí, por ahí después se podría sacar una foto y compartir. También. Esta función, entonces, para graficarla vamos a partir del elemental 1 sobre x, que bueno, y en esta forma, ¿de acuerdo? Como ejes auxiliares, reconocemos a x igual a 1 e y igual a 2, lo mismo que hizo Sabrina con la función logaritmo. Entonces, graficamos los dos ejes auxiliares, uno en x igual a 1 y otro en y igual a 2, graficamos la función que nos quedaría. Ahora, como dijo Estela, hay puntos importantes a reconocer dentro de una gráfica, sobre todo cuando vamos a graficar una inversa. Y esos puntos elementales muy importantes son las intersecciones con los ejes. Por ejemplo, si yo quiero saber la intersección con el eje X, ¿sí? Que es este punto, vamos a hacer y igual a 0. Con lo cual, vengo acá a la expresión, o a esta de arriba, no importa, ¿sí? Yo lo hice con la expresión última, igualo a 0, despejo y encuentro que x es igual a menos 1/2. Ese valor, x igual a menos 1/2, es el que yo marco acá. Lo mismo voy a hacer con la intersección con el eje y, haciendo x igual a 0. Al hacer x igual a 0, me queda 3 sobre menos 1 más 2, con lo cual me queda menos 3 más 2 igual a menos 1. Ese valor lo marco acá y grafico la otra rama, sobre todo para saber por dónde pasa. ¿De acuerdo? Esos puntos son muy importantes porque luego cuando ustedes grafiquen la inversa, esos puntos les van a servir de referencia para poder hallar la inversa y graficarla correctamente. Un aspecto importante una vez que graficamos a la función, que no lo habíamos anotado, es la imagen de esa función. Si ustedes visualizan, en el recorrido que hace la función sobre el eje de las y, el único punto que no toma es precisamente 2, donde tenía su eje auxiliar. Por eso vamos a notar que la imagen de la función son todos los reales menos el 2. Bien, el análisis que quedaría para hacer es si la función es biyectiva. Para que una función sea biyectiva, recuerden que, como siempre consideramos a la función que va de su dominio en su imagen, no consideramos la suryectividad, pero sí analizamos la inyectividad. Para mirar la inyectividad de manera gráfica, lo que hacemos es pensar en rectas imaginarias paralelas al eje de las X y tenemos que observar que cada una de ellas corta una única vez a la curva. Fíjense, si yo me imagino una recta Y, veo que corta una única vez y así sucesivamente con todas las que yo me pudiera imaginar. Con lo cual, esta función sí es biyectiva, ¿sí? Y si es biyectiva, ¿qué va a pasar? Va a existir la función inversa. Con lo cual, la tarea que les queda es hallar la función inversa de esta, ¿sí? Con los pasos que les indicó Sabrina, una vez que verificamos que fue biyectiva, lo que vamos a hacer es despejar X, ¿sí? Vamos a despejar X, vamos a hacer luego el cambio de variable y luego, por último, cuando ya la tengamos, vamos a graficar y verificar analíticamente la simetría que se tiene que dar respecto de la recta identidad y, por último, el análisis analítico respecto de la composición de la función con su inversa. Espero que se haya visto un poco más y, bueno, que se haya entendido. Marta. ¿Se entendió? ¿Me escuchás? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchás, Marta?
Quería sí. darte que consultan en el foro qué era biyectiva. Bien. Yo solamente nombré inyectiva Sí. y en el foro están Recuerden que consultando. para que una función, no sé si a ver si alcanzo a escribir a un ladito, a ver acá, ¿se alcanza a ver? Sí. Para que sea biyectiva, tiene que darse dos condiciones, que sea surjectiva, quiere decir que tome todos los valores en el conjunto de llegada. Como la estamos tomando del dominio de la imagen, eso es, básicamente va a ser así. Así que de eso no nos vamos a preocupar. La otra condición para que sea biyectiva es que sea inyectiva. Y para que sea inyectiva, recuerden que la propiedad es que sea una relación 1 a 1. Es decir, que no se dé una situación como nos daba en la parábola, en la que para dos valores diferentes en el dominio tenemos una misma imagen, ¿sí? Eso no se tiene que dar, por eso es que el ejercicio gráficamente nos da muy fácil cuenta si es inyectiva, porque nos imaginamos rectas paralelas al eje X, ¿sí? Sucesivas rectas, y cada una de esas rectas tiene que cortar una única vez a la curva para asegurar la inyectividad. ¿De acuerdo? No sé si queda claro. Y surjectiva es lo mismo que sobreyectiva. Ah, sí, perdón. Sobreyectiva o subyectiva es lo mismo. ¿Se entendió? A ver, Daniela. Sí, ahí dijo que sí. Igual después sacarle una foto a Marta. Sí, yo le saco una estaba foto al pizarrón. Bien, yo le saco mientras ahora. Bueno. Y queda una duda pendiente, Estela, del ejercicio 2 de práctico 3 que están preguntando. Habían preguntado al principio del valor absoluto. Me extrañó esa duda porque es del principio. A ver si alguien puede, no sé, con GeoGebra quizá, explicarlo mientras yo saco la foto al pizarrón. ¿Del corrimiento? No lo vi a la consulta. Sí, al principio de todo, cuando se te conectó a vos, yo la anoté. Ah, bueno, ahí lo hago. Ahí comparto yo, a ver. Bien. Yo mientras saco la foto. ¿Ahí se ve más? Sí, Estela. Chicos. Ah, bueno, listo. A ver. Bueno, a ver si era el ejercicio 2. Uy, qué finito. 2. Estela. Sí, f de x igual al valor absoluto, el a o el... Bueno, a ver, vamos a hacer los dos. El a era este y el b me pedía f de x igual a x menos 1 menos 2. Entonces, vamos a graficar el valor absoluto. El valor absoluto, por definición, ya lo hemos visto, que es una función partida que toma valores positivos si x es mayor o igual a 0 y toma a los negativos y le aplica un menos si x es menor a 0, ¿sí? Esta es una función partida que ya la hemos visto en las generales mentales, me parece que Fabi las mencionó en la clase pasada. Entonces, si tenemos que graficar, hago el eje. Y como verán, esta es una función elemental, ¿sí? No tiene corrimientos ni en el eje X ni en el eje Y. No tengo nada sumando ni por fuera del valor absoluto dentro del valor absoluto. Entonces estaría centrada en el 0, 0. Y puedo graficarla así. Una vez que ya la conocen, la vamos a graficar directamente, ¿sí? Pero viendo la definición, si ese era el problema, vamos a hacer así. Si hacemos una unidad, cuando toma valores mayores a 0, por ejemplo 1, reemplazo para 1 es 1,
entonces va a pasar por acá. Para 2 va a ser 2. ¿Por qué? Porque estamos graficando, ¿qué? Una recta. Si yo tendría que graficar, a ver si puedo. Voy a graficar una recta que yo, en realidad, si graficara la recta y igual a x sería esta, ¿sí? Pero como es valor absoluto y por definición esta partida vale x, solamente para los mayores o menores, perdón, para los mayores igual a 0, lo que voy a hacer yo es, a ver, no voy a tomar toda la recta, sino que la voy a tomar del 0 hacia este lado, ¿sí? Ahí vamos. Esta sería esta parte. Grafiqué x. Y si me tengo que graficar menos x, ¿cómo sería? Sería la misma recta, pero con pendiente negativa. O sea, para cuando tomo valores menores a 0, si tomo 1, me va 1 menos 1 me va a devolver. ¿Por qué? Porque en la función valor absoluto, ponga valores positivos o negativos, siempre me va a devolver un valor funcional positivo. Siempre va a estar por encima del eje x, ¿sí? Entonces la grafico así. Esto ya deberíamos ir teniéndolo. Entonces, la gráfica de valor absoluto sería esta. ¿Se ve ahí, chicos? ¿Voy bien? Sí, ¿O me fui? sí, Estela, se ve perfecto. Bueno, esa sería la gráfica de valor absoluto. Ahora, este sería para graficar el A, ¿sí? Si no me acordaba, pienso cómo es la definición de la función, que es una partida que toma valores positivos. Tomo esta, acá tendría que ser como si hubiera tomado en líneas de punta y después no lo tengo en cuenta, porque toma valores positivos, va a valer x para solamente mayores o iguales. O sea que esta parte de la recta no la tendría que tomar. Ahora, me piden graficar esta función. Ahora ya no es más la función elemental. Puedo ver que tiene corrimientos esa función. Y va a tener corrimientos ¿cómo? A ver. Va a tener corrimientos de desplazamiento. Va a tener desplazamiento sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿sí? Entonces, yo, elemental, que es con la para hacer desplazamientos. Yo la voy a hacer así en línea punteada. Esta sería la elemental, que yo ya sé que va a pasar un 1, 1 y menos 1, 1, ¿sí? Pasa por estos puntos y tiene esta forma. Así. Ahora, yo voy a buscar mi nuevo eje Y, sería, ¿sí? A ver si así me entienden mejor. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Busco y reemplazo el valor de x que me haga 0 esta expresión. ¿Para qué valor de x me va a hacer 0? Para el valor de 1. Por eso se desplaza, acá voy a hacer con otro color, me voy a desplazar acá, ¿sí? Es como que este eje Y pasó a estar acá. Y me voy a desplazar, ¿sí? Sobre el eje, va a tener desplazamientos verticales. ¿Cuántas unidades? Esto es lo que yo por ahí contestaba en el foro o en el chat. Sobre el eje X, sí busco el valor que me anula esta expresión. En este caso, va a ser en 1. Pero con los desplazamientos verticales que se dan para más o para menos, en este caso me voy a desplazar 2 unidades para abajo, no es que busco el 0, sino que miro cuántas unidades y si más me desplazo hacia arriba, hay un menos me desplazo hacia abajo. O sea que voy a graficar en 2 unidades menos 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Ahí voy a volver a copiar porque me quedó. Ahora. Ahí tengo. Entonces, los ejes así lo ven bien. Entonces, es como a ver si lo ven acá, es como si este punto que está acá, en la elemental, que yo sé cómo graficar, ahora con mi nuevo eje fue a parar acá. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo hice para graficar este? De este 0 hice una unidad hacia la derecha, una hacia la izquierda, subí una unidad y tracé. Lo mismo voy a hacer acá, voy a hacer
una unidad hacia la derecha, una unidad hacia la izquierda, subo una unidad, o sea que va a pasar por este punto y por este punto. O sea que mi gráfica va a ser esta. Va a pasar por esta y por esta. Y va a pasar por esta y por esta. ¿Se entendió ahí? No sé si en el chat están haciendo consultas. Hicieron alguna consulta, pero ya respondió Marta. Así que sí, bueno. se ve clarito y se entendió. Entonces, ven que sabiendo las elementales, podemos graficar cualquiera, ya sea con corrimiento, si hubiera tenido un menos arriba, se hubiera dado vuelta, hubiera tenido una reflexión como las que hizo Sabri, ¿sí? Pero esta sería nuestra nueva función, el absoluto de x menos 1 menos 2. ¿Sí? Si hubiera tenido más 2, hubiera desplazado todos estos 2 y se hubiera venido a graficar acá arriba, ¿sí? Bueno, ¿estamos ahí? Dejo de compartir. Estela, ¿Sí? recargame otra vez en ese gráfico que compartió Estela, que puedan identificar las intersecciones con los ejes. Las intersecciones con los ejes les ayudan muchísimo luego, no solamente para estos desplazamientos, sino para otras observaciones que vamos a hacer más en ejercicios de aplicación. Sí, si yo tengo que ver las intersecciones con el eje X, a ver, acá, intersecciones con el eje X, hago I igual a 0, ¿sí? Porque yo quiero saber, no va a tener coordenada ni, así que yo siempre lo escribo así, intersecciones eje X, hago I igual a 0, entonces me va a quedar 0 igual al valor absoluto de x menos 1 menos 2, ¿sí? Y ahí voy a desplazar, voy a despejar, ¿sí? Me va a quedar x menos 1 igual a 2, y ahí tendría que encontrar el valor, ¿sí? ¿Cómo lo hago? ¿Sigo, Marta? ¿Querés que explique esto? ¿Hola? Sí, yo te estoy... Perfecto, Estela. ¿Sigo explicando esto, Marta? ¿Querés que haga con detalle o solamente se lo muestro? Ahora nos han pedido otro ejercicio, el ejercicio 3 de esta misma, ¿cuál? Pero yo voy a borrar el pizarrón mientras termina eso y yo voy a tratar de explicarlo en el pizarrón. Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo hago para despejar? Esto ya es de la unidad introductoria, ¿sí? Recuerden que es valor absoluto y puedo sacar los valores absolutos si los expreso. X menos 1 igual a 2 y otro como menos X menos 1 igual a 2, ¿sí? Entonces, me va a quedar X 2 más 1, o sea que una intersección va a ser en 3, y distribuyo el menos, me va a quedar menos X más 1 igual a 2, menos X a 2 menos 1, menos X igual a 1, multiplico por menos 1, me va a quedar X menos 1. O sea, que los puntos de intersección acá son menos 1 y acá son, es 3. Más o menos no estaba tan, ahí sería 1, 2, 3. Ahí cortó en 3 y en menos 1, ¿sí? Ahora, si quiero saber la intersección con el eje Y, hago X igual a 0, ¿sí? Yo siempre me lo escribo acá para no confundirme. Entonces digo, Y va a ser igual a 0 menos 1 menos 2, ¿no? Entonces acá me va a quedar Y va a ser igual a 0 menos 1 menos 1 menos 2. Valor absoluto de menos 1 es 1, menos 2, esto me da menos 1. O sea que en el eje Y lo voy a intersectar en menos 1. Si vengo acá, este puntito quedó en menos 1, ¿sí? Esta es la intersección en el eje Y. Estas son intersecciones en el eje X. No me había quedado tan mal, ¿eh? ¿Se entendió? ¿Sí, Miguel? ¿Estoy? Sí, Ah, sí, Estela. ¿sí?
¿Entendió? Sí. No sé si hay preguntas en el chat. No hay nada. Ahí están Bueno. diciendo que sí que entendieron. Bueno, listo. Entonces, si ya está Marta, dejo de compartir y si no lo hago yo. Sí, esto sí se ve. Sí, ahí dejo. ¿Hola? Sí, Marta, Hola, ahí ahí te se vemos, ve, Marta. ahí se ve, Ahí se Marta. ¿Se ve? Sí. Bien. Sí. Sí, a lo En el sumo después habría que sacar ejercicio una foto también. Sí, terminarlo le saco una foto. En el ejercicio 3 nos dan una función del tipo cuadrática y nos dicen que tenemos que analizar si tiene máximo o mínimo e indicar el valor de eso máximo. Luego, si se puede indicar con notación de intervalo, el conjunto para los cuales la función es positiva. Bien, una de las maneras para poder encontrar el máximo, recuerden que al ser una función cuadrática, la función cuadrática puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿sí? En el caso que sea cóncava hacia arriba tenemos el mínimo y en caso de que sea cóncava hacia abajo vamos a tener el máximo. Entonces, este punto toma relevancia en ese sentido para poder hallar el mínimo o el máximo. Dado que esta función cuadrática es cóncava hacia abajo porque el coeficiente que acompaña al cuadrado es negativo, va a tener esta forma. Pero vamos a graficarla con más precisión. Una de las maneras es encontrar las raíces, es decir, los valores por donde pasa o atraviesa el eje de las X, y una de las formas entonces es ver dónde Y se hace, porque en estos puntos precisamente la ordenada es 0. Entonces hacemos Y igual a 0, habiendo sacado factor común aquí nos va a quedar esta expresión, X por 5 menos 2X, y como para que este producto sea 0, uno de los dos tiene que ser 0. Entonces, o X va a ser 0, o esta expresión va a ser 0. De 2 vale que X es igual a 5 medios. Entonces, vamos a marcar esos dos puntos para ver, ¿sí?, cuál va a ser la forma en que vamos a hallar el vértice. Hace unos ejercicios atrás vimos que el punto medio lo podemos sacar tomando la semisuma de ambas coordenadas, ¿sí? Entonces, hallar el punto medio, ¿sí?, haciendo 0 más 5 medios, yo lo escribo al 0, no hubiera sido necesario, pero dividido 2, con lo cual nos queda 5 cuartos. Este es el valor, ¿sí?, el valor medio entre 0 y 5 medios, 5 cuartos. Quiere decir que en este punto la función va a tomar su máximo, para lo cual, para saber la altura que va a tener ese valor, ¿sí?, vamos a tener que reemplazarlo en la función original. Entonces vamos a hacer la cuenta. Este es el punto medio que nos va a indicar, ¿sí?, yo lo voy a anotar acá, si ya les queda, les va a indicar el vértice. Bien, entonces vamos a reemplazar en la función original y nos va a quedar, para hallar la ordenada de este punto, vamos a ver y reemplazar 5 por 5 cuartos menos 2 por 5 cuartos al cuadrado, con lo cual nos queda 25 cuartos menos 25 por 2, 50, sobre 16. ¿Está bien hechas las cuentas? Díganme por las dudas. ¿Están? No se ve, yo lo estoy viendo muy desenfocado, pero bueno. Sí, yo también. ¿Sí? A ver ahí. ¿Hasta ahí estamos? Capaz que en la foto después se ve mejor. Sí, Bueno, después sacamos fotos. Entonces, voy a hacer la cuenta de 25 cuartos menos 50 de 16 avos. Saco un denominador, esto lo pueden hacer igual con la calculadora, divido 4 por 5, 20, 4 por 2, 8, 9, 10.
100 menos 50 nos va a quedar 50 sobre 16. Hacen esa cuenta, yo lo voy a marcar ahora, rápido para... La idea es encontrar y matar el máximo, ¿sí? Y de esa manera vamos a graficar la parábola. ¿Sí? Bien, este es el valor máximo de la función que nos pidieron. Ahora, la otra pregunta era si podíamos indicar con intervalo dónde la función es positiva. Bueno, se nota bien que la función es positiva, ¿sí? Para el intervalo que va entre 0 y 5 medios, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es si es abierto o cerrado, pero como nos dicen que es positiva, estrictamente va a tener que ser abierto, porque si pusiéramos corchetes, cerrado, sería 0. Entonces, en este intervalo, la función es positiva, está toda por encima del eje de las X. Entonces, f de X es mayor que 0 para todo X que pertenece al 0, 5 medios. Ese sería el intervalo. Y el valor máximo sería este, que lo alcanza para el valor 5 cuartos. Bueno, espero que se haya visto un poquito más. Igual le voy a sacar una foto. Bueno, dejo de compartir. Bueno. Chicos, no sé si hay más dudas. Por lo menos en el foro no. No. En el chat, perdón. Bueno, lo que podemos hacer es, animarlos a que terminen de mirar con la explicación que dio Estela, lo de cónicas. Cónicas es un tema muy cortito, no creo que les lleve problemas. ¿Algo de recíproca? ¿Querés que explique algo de recíproca? Bueno, dale, como quieras, sí, dale. Si no se me va a internet, porque acá en Madrid está lloviendo. Y ahí se ve tu pantalla. Tengo problemas con él. ¿Ahí estoy? Sí, sí. Bueno. Me voy a correr de acá. Ahí está. Bueno. Función recíproca. Vamos a llamar a g de x función recíproca de 1 sobre f de x. Lo que quiero aclarar que esto es distinto a f a la menos 1 de x, que es como denominamos a la función inversa, ¿sí? Entonces, para aquel que preguntó si era lo mismo, función inversa no es lo mismo a función recíproca, ¿sí? Entonces, la función recíproca es dada una función, supónganse en f de x, que sea x, dicen graficar 1 sobre f de x, que sería graficar 1 sobre x, ¿sí? Nosotros ya sabemos graficar esta función, que sería una función elemental. Ahora, lo que tenemos que saber, con lo que nos tenemos que ayudar, es a construirnos una tablita, sin saber cuáles son las funciones, ¿sí? Pónganse que tengo esto, una f de x y una g de x, que es 1 sobre mi f de x, sin saber qué forma tiene la función. Yo sí puedo priorizar. Me construyo esta tablita, que esta la llamo g de x, y yo puedo saber que puedo tomar el valor que tome x, que me devuelva el valor funcional 1, ¿sí? No me importa qué valor tomo en x, pero el valor funcional de esa función para un x cualquiera fue 1. ¿Qué les parece cuánto va a valer g de x para ese mismo x, no? Si g de x tiene la forma 1 sobre f de x. A ver si Miguel se contesta en el chat. Sí, contestan.
¿Cuánto vale? Por ahora no hay dudas. 1. Pero no, bien. Porque hago Bien. 1 dividido 1 me va a dar 1. Entonces, para cuando acá tomo un valor que ahora no me interesa de x, el valor de la función, el valor funcional fue 1, para mi función recíproca también va a ser 1. Ahora, si el valor funcional devolvió un -1, mi recíproca va a devolver un -1. Ahora, ¿qué pasa si para un x dado mi valor funcional fue 0? A ver qué están. Ahora no hay respuestas. Nada. 0 dice alguien. No se puede, ¿puedo dice tener? otro. Bueno, si yo, ahí lo voy a escribir acá. No es distinto, dice otro. Si yo tengo esta expresión, ¿yo puedo tener un 0 acá? No, no puedo. Por lo tanto, mi función recíproca, para el valor de x, en el cual el valor funcional es 0, para mi recíproca no va a existir, ¿sí? Ahora podemos tomar otras consideraciones. Si mi valor para un valor dado de x, los valores funcionales fueron mayor a 0, la recíproca también va a ser mayor a 0. Cuando sea menor a 0, también va a ser menor a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar por encima o por debajo del eje x, ¿sí? Esto me dice encima de eje x, debajo, graficado, ¿no? ¿Se entiende? Eje x. Ahora, si mi función f de x crece, 1 sobre un valor muy grande va a ser un valor muy chiquito. Entonces, mi recíproca va a decrecer. Y cuando la función f de x decrece, esta va a crecer, ¿sí? Esta es la tabla con la que nos tenemos que saber manejar y solamente sale de analizar ciertos valores funcionales sin saber qué forma tiene f ni saber qué forma final tiene g de x y para no un valor específico de x, ¿sí? Hasta ahí vamos, esa es la tabla que tenemos que saber. Ahora, si yo, ahora me voy a correr para acá al costadito, me dicen que grafique f de x, toma x y mi g de x va a ser 1 sobre x, entonces esta es mi f de x. Yo, ¿cómo voy a graficar? Porque con una función recíproca lo que me van a pedir es graficar, ¿sí? Yo voy a traer el eje acá y voy a graficar f de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo grafico f de x? Aunque a esta altura sabe graficar, pasa por 1, 1, 1 y por -1. -1 va a pasar por este punto, por este punto y por este punto. ¿Sí? O sea que va a ser esto. ¿Sí? Esta es mi f de x. En realidad yo cuando la grafiqué, grafico punteada, ¿sí? ¿La ven ahí? Yo la tendría que graficar punteada. A ver. Sería esa. Me ayuda a graficar punteada. Entonces, yo como lo resuelvo es, primero busco los valores para el cual mi función fue 1, porque para esos mismos valores, para mismos valores de x, mi recíproca también va a ser 1. Entonces, trazo rectas paralelas al eje y por donde sea 1 y -1. ¿Sí? Yo ya no importa qué forma tiene, trazo rectas paralelas al eje x por 1 y por -1. Donde esa recta corte a la función f de x, por ese punto va a pasar mi nueva función recíproca, ¿sí? Por ese punto y por este punto va a pasar. Son los primeros que marco. Ahora, donde mi función f de x fue 0, mi nueva función, la recíproca, la que tengo que graficar, no va a existir. Entonces, esa la marco con rojo para no tocarla. Entonces, si veo esta función f de x,
¿Fue 0 para cuándo? Para cuando tomó el valor 0. O sea que acá, voy a ponerle más grueso. Acá no lo puede tocar, esta no la puede tocar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, Miguel? Sí, ¿Tienes sí, el chat por ahí? no hay Marta. preguntas. Bueno, entonces, este punto no lo va a tocar. Ahora, a ver, vamos a analizar. Por ahí esto es un ejercicio recíproca, siempre les cuesta verlo, ¿eh? No se preocupen porque es un tema que por ahí les cuesta verlo gráficamente, y más ahora con la virtualidad. ¿Qué hago yo? Empiezo a mirar de izquierda a derecha la gráfica de mi función y esta parte, si se ve, está por debajo de mi eje X, o sea que me devuelve valores funcionales como menores a 0. Entonces, si me devuelve menores a 0, la recíproca va a ser menor a 0, o sea que mi recíproca no va a salir, no va a pasar por esta línea, por esta recta no va a cruzar y no se va a mover de este cuadrante porque es menor a 0 y mi recíproca va a ser menor a 0. Ahora, si miro y la recorro, siempre recorremos de izquierda a derecha, esta función va a crecer, está creciendo. Por lo tanto, si mi función crecía, mi recíproca, ¿qué hacía? Decrecía, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo veo yo? A ver, y en este sí por ahí le doy un valor para que ustedes lo vean. Si yo le doy lo voy a agrandar la escala, le doy menos 2, ¿sí? Para x igual a menos 2, a ver qué valor me devuelve. Yo pongo acá menos 2, ¿sí? El valor funcional, si la función es x, me va a devolver menos 2. Ahora, ¿cuánto va a valer la e, que era 1 sobre fx acá? A ver si alguien se da cuenta. ¿Alguien contesta? Les doy un tempito para que... Va a ser menos 1 sobre 2, o pongo siempre tienen problema con esto. El menos es lo mismo tenerlo ahí que yo lo expreso mejor acá. ¿Se ve, Marta? Sí, hay una Sí, respuesta. sí, perfecto. Bueno, entonces, ahí me oriento para saber que en 2, para el valor de x menos 2, la función valió menos 2, pero la recíproca valió menos 1/2. O sea que, en coincidencia con este punto, la recíproca va a pasar ¿Me van siguiendo? Entonces, a ver con qué color la marco, con este verde. Entonces, a medida que yo tome valores funcionales más grandes negativos, menos 4, menos 5, los valores que me devuelven funcionales van a ser más grandes, menos 3, menos 4 negativos, ¿no? Esto va a hacer que mi valor es más chiquitito, o sea que se va a pegar al 0 sin tocarlo, o sea que va a ser, voy a agrandar esto, va a ser esto. Y también se comprueba que esta va creciendo y esta va teniendo un compuesto y ya sé que va a pasar, bueno, voy a pegar más por va a pasar por acá y sé que tiene que pasar por acá, ¿sí? Va a ser así. Ahora voy a borrar esto. Ahora, si sigo con la misma análisis que hice, esto siguió creciendo, esta va a seguir decreciendo. Y si tomo un valor en x acá, no sé si vale la pena que lo haga, esto va a seguir sin tocarlo, ¿no? Si yo me tomara un valor acá, en 1/2, me va a devolver, el valor funcional me va a devolver, muy grande. El valor funcional es menos 1/2, pero cuando yo haga, a ver acá, menos 1/2, me va a devolver menos 1/2. Cuando haga 1 sobre menos 1/2, esto, producto va a devolver menos 2, ¿sí? O sea que para este valor, la función es casi por acá. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo se comporta la recíproca? Si la función crece, la recíproca decrece. Si la función f de x está por debajo del eje x, la recíproca va a estar por debajo del eje x, ¿sí? En uno van a coincidir, para el valor funcional coinciden, y donde se haya 0 no va a existir. Idénticamente, esta gráfica se comporta de la misma forma si la vemos acá. No voy a dar valores porque es lo mismo, pero la función creció
la recíproca va a decrecer, ¿sí? Y va a pasar por ese valor. Esta función sigue creciendo, la recíproca sigue decreciendo. ¿Se va a pasar por acá? ¿Se va a ir para acá? No, porque esta siempre fue positiva, por lo tanto, si la función es positiva, la recíproca es positiva. O sea que nunca va a cruzar el eje X. Se va a hacer asintótico, que eso ya después lo vamos a ver, pero no va a cortar al eje X, ¿sí? Entonces, en verde sería la gráfica de mi recíproca. En verde es mi recíproca, que es 1 sobre X, ¿sí? Usé la función para poder ayudarme a graficar la 1 sobre X, ¿sí? Esta yo agarré una sencilla. En realidad, esta herramienta es para usar otro tipo de gráficas, ¿no? Que son más complicadas. ¿Hasta ahí se entendió, Marta? ¿Me fui? ¿Estoy? No, perfecto, Estela. Se entendió todo bien. Bueno, no sé si hay preguntas. A ver. Quería dejar esto, lo más importante es esto, no son iguales. Bien. Que son distintas y solamente se usan para poder graficar otro tipo de... Con esto que explicó Estela, chicos, queda bien claro, fíjense, que la diferencia que hay entre función inversa y función recíproca. Acá se vio perfecto la diferencia que hay entre una y otra, ¿sí? Entonces es importante que puedan repasar estos temas para tal de que no las confundan, porque muchas veces en el apuro suelen confundirlas. Bueno, de compartir. Ahí estoy. Bueno, a ver si hay dudas. ¿En el práctico hay algún ejercicio de función recíproca? Me parece que sí, a ver. Sí. Tenía el micrófono apagado. Sí, en el 3 ahí contesta Noelia. A ver si ves el trabajo práctico, a ver. El 3. Sí, en el ejercicio 13. Justamente de recíproca. Sí, hay que aplicar los conocimientos de recíproca. Bueno, estaríamos cerrando con esto, chicos. Esperemos que haya sido productivo. Recuerden que vamos a terminar con cónicas y con eso cerraríamos el práctico de manera de poder dejar un tiempo para que puedan revisar y consultar todos los prácticos, el 1, 2 y 3, para luego hacer el trabajo de autoevaluación integrador de estos temas. Así que, bueno, aprovechen este tiempo a poder cerrar los temas, poder sacarse todas las dudas, síganos escribiendo por el chat del foro y, bueno, estamos disponibles para lo que necesiten. Así que, bueno, a pesar de todas estas dificultades, queremos que estén con todo al día y que no se vayan con dudas a la casa. Bueno. Todavía ya le vamos a avisar cuáles van a ser las condiciones del trabajo integrador y cómo vamos a hacer y cómo lo vamos a enviar y todo. Así que quédense tranquilos que van con suficiente tiempo, van a tener todas las pautas para poder prepararse para el trabajo, ¿sí? Será un trabajo que entregaremos las acciones, los ejercicios y después les daremos para que se autoevalúen o bueno, también estamos pensando armar cuestionarios, así que ya le vamos a ver cómo vamos a implementar todo. Bueno, sí, tenés razón, Lucrecia, es la mala costumbre de decir, bueno, no se vayan con dudas a la casa.
Sí, es la forma. Saludos. Bueno, nos encontramos, recuerden, en el mismo link el martes, y habíamos fijado, si vieron en el aula, los encuentros martes y jueves a las 16 horas, ¿sí? Otra cosa que quería dejarles, que no comentamos, no sé si comentaste al inicio, Marta, porque yo me desconecté, el tema de, a ver, chicos, videos o trabajar en grupo, queda abierto. No lo había dicho, pero qué bueno que lo recordaste, Estela, porque lo había olvidado. En el bloque de, a ver si comparto, en el bloque, como hoy ingresaron al link desde el aula, dejamos para ver si les sirve a ustedes ese medio o esa herramienta para que ustedes puedan ingresar si quieren trabajar en grupo. Eso sí, se tienen que poner de acuerdo y tener contacto entre ustedes y decir, bueno, en un grupo de WhatsApp, si tienen o trabajan con alguien, ese espacio como para hacer reuniones ustedes y decir, bueno, ingresamos, tienen que ingresar los dos a la misma, no en el mismo momento, decirse que en qué momento entrar y usar este espacio para tener reuniones, mostrarse ejercicio, compartir pantalla, como hacemos ahora en la clase, para ver si funciona y si les sirve y si los acerca un poco más al trabajo en aula, ¿no? Que es trabajar más en grupo, compartir y sacarse duda entre todos. No sé si me escuchan ahí. Sí, perfecto, Estela, quedó claro. Bueno, entonces esperamos consultas. Estos días han estado un poco, no hemos recibido mucho, pero bueno, entendemos que si rinden cuenta el lunes van a estar. Con eso no aflojen con matemática, porque matemática es sentar, hacer ejercicio, ¿sí? Así que no se relajen porque después no nos alcanza el tiempo con mate. Yo no tengo con quién. Bueno, por eso está bueno esto. Por ahí, si uno manda un mensaje en el foro, usen el foro para comunicarse entre ustedes. Y por ahí alguien también está en la misma que vos, Noelia, y se juntan y trabajan viéndose las caras. Por ahí es más similar más ameno, más similar a lo que es en la clase, ¿no? En lo que normalmente usamos cuando estamos en clases presenciales. Pero bueno, espero que les sirva y nos encontramos voy a prender mi cámara. Nos encontramos el martes entonces, ¿sí? Bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Chicos, la grabación va a ser subida apenas podamos compaginarla y subirla.